muchachos, bienvenidos esta semana. Entonces, en esta presentación voy a hablar de polímeros plásticos. Esta presentación es de mi autoría, está basada en una de la universidad. Bien, en la década de 1950, la gran promesa que salió al mercado era que nunca íbamos a volverla a lavar platos. Y ese odioso oficio de lavar platos iba a quedar atrás porque había salido un material llamado polietileno, que la gente normalmente le llamaba plástico, y ese material prometía que nosotros los platos, los vasos y los cubiertos que usáramos los podíamos botar al instante, ¿cierto? Entonces, en esa década de 1950 precisamente es que empieza la producción masiva de plásticos para todos usos en la industria, más que todo de los alimentos. Y en 1955 la revista Life tiene esta portada que habla de estilo de vida desechable, ¿sí? De cómo podemos usar y botar un montón de cosas. En Colombia no teníamos excepciones en este pensamiento. Aquí, por ejemplo, vemos una publicidad antigua de Cheetos, así se llamaban antes, Cheetos en bolsas plásticas, y cómo desde Venezuela, con la industria de Polifilm, llegaba todos los plásticos que podíamos usar en cocina, por ejemplo, para envolver y mantener frescos los alimentos. Recordemos que en esos tiempos Venezuela era potencia petrolera y petroquímica, lo que le permitía producir plásticos por montón. Pero, ¿qué son esos plásticos y por qué han influenciado tanto la vida de los humanos? Aquí lo vamos a discutir un poco. Empezamos por saber que plásticos es el término coloquial que le damos a lo que en química se llama polímeros. Un polímero es una molécula larga compuesta de muchas unidades pequeñas que se repiten indefinidamente. La unidad más sencilla de un polímero se llama monómero y esa unidad se repite indefinidamente. Tenemos polímeros como por ejemplo el PVC, inventado en 1838, poliestireno en 1839, y se estima que la producción anual de polímeros se encuentra en crecimiento, más de 250 billones de libras anuales en el mundo. Hay varios tipos de polímeros. Tenemos polímeros naturales, como lo son las proteínas, polinucleótidos, polisacáridos, gomas y resinas, producidos naturalmente tanto por el ser humano como por las plantas, y tenemos también polímeros sintéticos que a su vez se dividen en termoplásticos y termofijos, y la unión de polímeros naturales y polímeros sintéticos se le llama elastómeros. Los polímeros sintéticos pueden ser termoplásticos o termoestables, como les decía. Termoplástico es un polímero que si se somete a calor puede volver a recuperar su forma al enfriarse. Y termoestable es un polímero que una vez sometido a llama no es posible volver a moldearlo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de esta canasta. Si yo le prendo fuego a esta canasta, es muy poco probable que se deje volver a moldear. En cambio, el termoplástico sí tiene esa propiedad. Según su composición, podemos clasificar los polímeros como homopolímero o copolímero. Homopolímero cuando se repite una serie de cadenas de un solo monómero. Entonces tenemos, por ejemplo, que este polímero polietilenglicol tiene una repetición de monómero que es el oxígeno y dos carbonos, oxígeno y dos carbonos, oxígeno y dos carbonos, ¿sí? En cambio, el copolímero pues tiene ya dos moléculas que son las que se repiten indefinidamente. El copolímero puede tener dos o más moléculas. En este ejemplo tenemos la poliamida.
Según su polimerización pueden ser por adición o por condensación. Adición cuando dos monómeros se unen y eso desata una reacción en cadena que permite la polimerización, por ejemplo el polietileno, y por condensación es poner a reaccionar dos sustancias distintas para formar un polímero y a la vez tener unos subproductos como agua o alcohol. Polímeros naturales son los que encontramos en las reacciones bioquímicas de animales y de plantas, por ejemplo el algodón, la celulosa, el almidón, ADN, ARN, quitina, proteínas y enzimas. Uno de estos polímeros naturales viene siendo el caucho, ¿cierto? Que es el extracto del árbol Hevea brasilensis, ¿cierto? Y es un polímero de este estilo, ¿sí? Entonces aquí vemos, como ya sabemos, cada una de estas puntas son un carbono y aquí hay un doble enlace. Esta cadena es la que se repite indefinidamente en el caucho natural. Fue una obsesión de Henry Ford y de muchos empresarios del siglo pasado. Y en Colombia podemos destacar la guerra que hubo con el Perú en 1930, donde se perdió no solo gran parte del departamento de Amazonas, sino una plantación de caucho. El caucho de manera natural es poco útil y más bien frágil, lo que hace que el caucho tenga las propiedades que tiene a nivel, por ejemplo, de neumáticos, es el proceso de vulcanización. ¿En qué consiste? En que el caucho natural es sometido a una reacción con azufre y calor, en el que el azufre lo que hace es terminar de unir y solidificar esas cadenas de polímero para formar lo que hoy conocemos como neumáticos. Precisamente el éxito de los polímeros en general está dado por esa propiedad que tienen de ser elásticos, de ser hasta cierto punto elásticos, ¿cierto? Los seres humanos ya habíamos trabajado muchísimo con metales y ya conocíamos las propiedades de los metales, y entonces los plásticos en el siglo pasado permitieron trabajar con un material mucho menos difícil de manejar o difícil de moldear como los metales, y eso fue parte de la razón del éxito de los polímeros, ¿cierto? Esa propiedad de los polímeros de ser elástico se debe principalmente a su longitud, son cadenas muy grandes de carbono o de otros monómeros, y por supuesto, por ser tan grandes, también tienen elevado peso molecular. ¿Qué encontramos? Que los polímeros los utilizamos todos los días de nuestras vidas. Por ejemplo, este ciclista tiene un casco y unas gafas de policarbonato. Los neumáticos de su bicicleta están hechos de caucho. Su botella de agua es de polietileno y su mochila es de nylon. ¿Sí? Entonces, vemos que los plásticos están presentes en todas partes: polietileno para las bolsas y demás, polipropileno, el de las carpetas plásticas, teflón, el de las ollas, el de asegurar el vacío o digamos la hermeticidad de llaves, de frascos, el poliacrilonitrilo, que se llama en español orlón, es, digamos, el insumo principal de muchas cobijas, cubrelechos, etcétera. Tenemos polivinilacetato, el principal componente de las pinturas, y el polietil alfa cianoacrilato, principal componente de lo que llaman gota mágica. Poliestireno o poliestireno expandido, que es el icopor. Icopor, recordemos que no es el nombre de la sustancia, sino que es el nombre de la empresa que lo producía, la industria colombiana de porosos Icopor. ¿Sí? El nombre de hecho de esa sustancia es poliestireno expandido, y es esta molécula repetida muchas veces, este monómero repetido muchas veces. Tenemos también el policloruro de vinilo o PVC presente en las tuberías, todas las tuberías que tenemos en casa, y poliisobutileno en las pelotas, por ejemplo, de básquetbol. PET, aquí lo tenemos
a manera de pellets o lentejuelas, que al transformarlas y calentarlas pueden moldearse de esta manera en las botellas plásticas. Nylon para medias, cuerdas, hilos, policarbonato presente en el marco de las gafas, en los CDs, en los techos, en algunos pegamentos, poliuretano en las esponjas. Todos estos plásticos se organizan también en códigos, ¿sí? Y estos códigos de identificación nos dicen qué tan viable es el reciclaje de cada uno de estos plásticos. Entre más bajo es el número, más viable para reciclar es. Por ejemplo, tenemos polietileno tereftalato, es el número 1, polietileno de alta densidad es el número 2, policloruro de vinilo es el 3, polietileno de baja densidad el 4, polipropileno el 5, poliestireno el 6, siendo el PET el de más fácil reciclaje o el más viable reciclaje, y siendo poliestireno u otros los de más difícil reciclaje. ¿En dónde encontramos, por ejemplo, el PET? En botellas de bebidas carbonatadas como gaseosas, agua mineral, bandejas, el polietileno de alta densidad en contenedores, policloruro de vinilo, ya lo dije, en tuberías de la casa, botellas de shampoo, botellas de agua mineral, etcétera. Polietileno de baja densidad, como el que encontramos en las bolsas en general. Polipropileno, algunas bolsas, bandejas, vasos, juguetes, botellas, tarros, tapas. Poliestireno, ya sabemos, en lo que llamamos desechables, algunos empaques de comida, los famosos cubiertos plásticos, y otros en el caso de teléfonos, artículos médicos y juguetes. Se recomienda usar, por supuesto, los de más bajo número en el código de identificación porque son más fáciles de reciclar, y se desaconseja el uso de los de más dificultad para reciclaje, en parte precisamente porque son difíciles de procesar y en parte también porque tienen efectos nocivos para la salud, como por ejemplo el PVC o lo que llamamos icopor, ¿cierto? Al calentarlo pueden contener toxinas y otras sustancias como bisfenol A, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Como estaba diciendo, la gran fantasía que se habían planteado en los 50 de nunca volver a lavar platos y de utilizar plásticos indiscriminadamente sin pensar en nada, es que hoy en día estamos inundados de basura plástica. ¿Por qué? Porque es que estos polímeros sintéticos no son biodegradables, o de serlo se demoran muchos años en biodegradarse. Por ejemplo, una bolsa de polietileno cualquiera se tarda 150 años en biodegradarse, un vaso de propileno puede durar hasta 1000 años, y esto conlleva indudablemente a una contaminación muy grande, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, que muchos países ya los están prohibiendo. Estos envoltorios que utilizamos muchas veces para las tortas, para los alimentos, los famosos cubiertos plásticos, botellas plásticas, las colillas de cigarrillo, bolsas, globos, productos higiénicos, todos estos son cosas que utilizamos una sola vez y botamos a la basura, desencadenando una contaminación muy, muy grande, porque si todo el mundo está haciendo lo mismo, imagínense cómo está el planeta desaturado de estas cosas. El caso de las toallas higiénicas, pañales y condones son necesidades de los seres humanos, pero pues están contaminando muchísimo. Hablamos de 51 kilogramos de basura sanitaria en el caso de las toallas higiénicas. Hablamos de 2.200 pañales desechables en México. Y bueno, otros contaminantes más. Por ejemplo, esta pandemia ha desatado que muchas personas boten guantes y tapabocas indiscriminadamente en la calle, empeorando la situación de contaminación. Por eso se lanzó el hashtag a la caneca y no a la calle. Ya se ha encontrado en algunas playas que una gran cantidad de tapabocas son desechados
de manera incorrecta. Esto pasa fuera del país y dentro también. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la costa, a Santa Marta y demás, se habrán dado cuenta que muchas playas están contaminadas ya de plástico. El problema del plástico, aparte de la contaminación, es, por ejemplo, la producción de bisfenol A, que se ha descubierto que está relacionado con cáncer de seno, infertilidad, pubertad temprana, cada vez los niños se desarrollan más temprano, y desórdenes de tipo neurológico. Este BPA se ha encontrado en botellas de agua, botellas de bebidas azucaradas, se ha encontrado inclusive en los teteros de los niños. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Optar por medidas más saludables, restringir el uso de plástico y en el caso de los teteros de los niños, buscar opciones que no tengan BPA. Son un poco más costosas, pero vale la pena no exponer a los bebés a esto. También podemos pedir recibos y facturas virtuales, todas estas facturas que nos dan en las cajas de los supermercados o las facturas que se obtienen tipo recibo de un cajero electrónico. Todos estos papeles contienen muchas trazas de BPA, que está ya comprobado desde el 2009, es un disruptor endocrino. ¿Eso qué quiere decir? Altera el funcionamiento del sistema hormonal y produce todas estas cosas que les acabé de leer. Consecuencias ambientales del uso de plástico, pues ya tenemos claridad de que ensucian muchísimo las playas, los ríos, inclusive los terrenos, y los peces empiezan a este tipo de sustancias con alimento, con plancton, y lo están consumiendo. Y al consumirlo los peces, también el plástico está llegando a nosotros. Nosotros estamos en estos momentos comiendo plástico que comen los peces. Bien, aquí les tengo una serie de documentales, algunos en Netflix. Tenemos Dirty Money, en un capítulo que hablan de Formosa, una industria de plástico, y History 101 en el capítulo que también se dedican a hablar de los plásticos. Estos programas también están en español. Y para quienes no tienen Netflix, pues en YouTube también hay, que es de ya abierto, hay muchos documentales que hablan de plástico. Por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, el documental de Los Informantes, en Telemundo y otros medios hablan también de las islas de plástico que se están formando en el Océano Pacífico. Coca-Cola y un mundo lleno de basura es un documental de la DW, la televisión alemana, en que hablan precisamente de cómo las industrias de bebidas gaseosas se están contaminando tantísimo con estos envases plásticos. Y Nat Geo nos hace un recorrido del plástico desde que se genera en fábrica hasta su disposición final. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ese fue el tema de hoy. Yo les voy a compartir estas diapositivas y por favor revisen la tarea que corresponde a esta clase. Bien, muchas gracias.